El libro que tú me quieras mencionar de carácter religioso no tiene ninguna información acerca del origen del universo, de nuestro origen y el propósito y razón por la cual Dios nos creó a todos nosotros. Una de las cosas que más mal se han interpretado en el Génesis es que cuando la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Una de las más malas interpretaciones consiste en creer que cuando la Biblia dice en el principio, es el principio de nosotros. ¿Por qué? Porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando comenzamos a tener esa mente que Dios nos ha dado para investigar, como Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras. Esa palabra escudriñar significa, literalmente, hagan pozos, escarben. El petróleo no se encuentra a 1 metro de la superficie de la tierra, ni a 10 metros de la superficie de la tierra. El petróleo tiene que perforar muchos metros, hasta kilómetros, para que ese precioso líquido, como se le llama el oro negro, salga a la superficie. Una lectura superficial de la Biblia nunca te va a llevar verdaderamente a entender los pensamientos de Dios. La Biblia tiene que ser leída, claro, la leemos, tiene que ser estudiada, ya es otra fase, ya tienes un diccionario y una concordancia. Todo cristiano tiene que tener diccionario bíblico. Hoy esta palabra no la entiendo, búscala en el diccionario bíblico y una concordancia para que veas cuántas veces en otros pasajes de la Biblia existe esa misma frase o esa misma palabra. Y entonces comienzas a convertirte en un estudiante de la Biblia, que la Biblia le llama en el griego matetos, que se tradujo discípulo. Entonces, todos los cristianos somos hijos de Dios, pero no todos los cristianos se convierten en discípulos. Juan 8, 31 y 39, 31 y 32. Hablando Dios a los que ya habían creído en Él, les dijo Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra, que significa anclados, estudiándola, leyéndola, memorizándola, meditándola, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta es la razón por la cual encontramos cristianos de 5 años, de 10 años, que ya han ido a la iglesia, a 2, a 3, 4, a 5 iglesias, etcétera, etcétera, y permanecen igual que cuando hicieron la decisión de invitar a Cristo a sus vidas. No se han convertido en discípulos, se levantan en la mañana, nunca tienen el tiempo porque se necesita disciplina. ¿Me escucharon? Se necesita, para todo lo que hagas en la vida, se necesita disciplina. ¿Qué quiero ser futbolista? Ok, te vas a levantar de las 5 a las 7 de la mañana y te vas a ir a entrenar, y a las 8 te vas a la escuela. Así te va a decir el entrenador. ¿Qué quiero ser karateca? Muy bien, vas al gimnasio y tienes que practicar 4 o 5 horas de karate. Yo recuerdo cuando alcancé la cinta negra en karate y en Kung Fu, cuando me dijo el maestro que si quería seguir adelante, le dije: no tengo tiempo, sinceramente, porque ya me había convertido. Cuando quieres estudiar japonés, tienes que ir a un estudio, a una escuela, te dan tu libro, te dan tus exámenes y te pones a estudiar no solamente superficialmente, sino este signo es la A, este la B, este la C, pero necesito 1 hora diaria en mi vida para estudiar lo que yo quiero estudiar. Así que si los cristianos no tienen 1 hora diaria mínimo para dedicarse a leer la Biblia, a hacer estudios de la Biblia, a escribir cuando el predicador está hablando, traer siempre una libretita. Me acuerdo del misionero que me guió a Cristo: Armando, cuando vayas a un mensaje, a una conferencia, siempre lleva tarjetitas
tu pluma y escribe los pensamientos que te interesan o las citas que el predicador está diciendo, para que eso lo guardes y al ratito ya llevas un libro de todos los pensamientos y te das cuenta que comienza Dios a darse cuenta que realmente te interesas en conocerlo. Mientras tú no tengas esa disciplina, no vas a pasar de una mediocridad bíblica donde a los 5 o 10 años sigues preguntando, ¿puedo ir a Halloween? ¿Ser malo los tatuajes? ¿Las mujeres tienen que tener pantalones o no sin pantalones? ¿Y cómo debe ser el pelo, largo o corto? Y están en un mundo de kindergarten, con preguntas que son de kindergarten, que ya esas cosas tú ya tienes que estar mucho más adelante y entender que la vida cristiana no consiste en tu pelo o tu tatuaje o el pantalón, etcétera, etcétera, sino en el reino de Dios, donde Dios quiere que tengas paz, tranquilidad. Romanos 14, el reino de Dios consiste en paz en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te sirve no estar tatuado y no traer el pelo de tal manera y no estar los pantalones? Y podemos en Navidad poner árbol de Navidad. ¡Qué increíble! ¿Y guardas el sábado o no guardas el sábado? Porque nosotros guardamos el sábado. ¡Qué bueno! Yo guardo los 7 días de la semana. Ese es el estado escúchenme, se los digo porque hemos viajado por muchas naciones, ese es el estado en que la mayoría de las iglesias se encuentra en pañales. No han llegado a la madurez espiritual. Y ya estuvo suave. Entonces pura lechita y lechita y lechita y lechita y lechita, y es hora ya que entremos exegéticamente, profundamente a estudiar la palabra de Dios, para que te animes y te sorprendas de lo que Dios tiene escondido para aquellos que le aman. Lo que encontramos en este primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es la creación original antes de que Dios enviara el juicio sobre la creación angelical, la cual es insinuada y confirmada más adelante en el versículo 2. Síganme con mucho cuidado. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En este principio que Dios creó, pasaron millones de años, y en el versículo 3 o 4 de la Biblia del Génesis en adelante, comenzó la recreación de la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y cuando Dios ya comienza con el primer día de la creación, antes de que Dios comenzara a transformar la tierra, el planeta Tierra, que tiene billones de años, y eso la geología y la astronomía y la arqueología lo han comprobado, que el planeta Tierra tiene por lo menos de 10 a 13 billones de años, pero el ser humano, tú y yo, no tenemos en este planeta más de 6,000 años. Y la información que tenemos acerca de cuánto tiempo nosotros tenemos en este planeta desde la creación de Adán y Eva en el huerto del Edén es por las genealogías que se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las genealogías nos muestran a través de su estudio que no tenemos más de 6,000 años. Se compara con los 6 días de la creación, el séptimo Dios descansó, posiblemente en el séptimo milenio Dios venga y establezca su reino milenial, para que se cumpla lo que dice el Salmo y lo que dice Segunda de Pedro: para Dios un día es como 1,000 años, 1,000 años es como un día para Dios. Entonces vamos a regresarnos. Dios en el principio de qué? Cuando la Biblia dice en el principio, es la creación del espacio, del tiempo y de la materia. ¿Ok? Y cuando dice Dios en el principio, es en el principio de la creación angelical. Porque los ángeles, dice Job capítulo 38, del 4 al 7, apúntalo, cuando Dios estaba diseñando la tierra, los ángeles ya estaban con Dios en el espacio,
viendo y alegrándose las medidas que Dios le daba a la tierra, la distancia que la puso alrededor del sol, el movimiento que Dios le dio de rotación y traslación sobre su eje al mundo, etcétera, etcétera. Los ángeles ya existían antes que nosotros. Y cuando Dios coloca en este planeta a la primer pareja humana, Adán y Eva, Satanás o Lucifer ya se encontraba en el huerto del Edén, como una criatura caída. Esto nos habla que el pecado entró antes que nosotros con los ángeles. Al mundo entró por Adán y Eva. En Romanos 5:2. Pero antes de nosotros el pecado ya había entrado en el universo. Ahora bien, vean qué cosa más interesante. Dios habita en la eternidad. Amén. La eternidad es una dimensión sin tiempo. En la eternidad solo existe el presente. Comienza el humo a salir de tus orejas. Vamos a zambullirnos unos 250 metros sobre la superficie del mar. Vamos a bucear. En la eternidad, Jesús dijo, Dios dijo en Éxodo 3, yo soy el que soy. O sea, yo soy el que siempre ha existido. Y Dios es el Dios de hoy, del presente. Entonces, en la eternidad no había espacio, en la eternidad no había tiempo, en la eternidad no había materia, como la que conocemos nosotros en el universo cerrado en el que Dios creó. Muy bien, entonces Dios habitaba la eternidad. Y en esa eternidad Dios decidió crear un principio donde comenzó el tiempo, donde comenzó el espacio y donde comenzó la materia. Y nosotros nos encontramos precisamente desde la creación de los ángeles hasta que Jesucristo regrese en estas 4 dimensiones en las cuales Dios no habita. Y cuando Dios dice, voy a crear la materia, el espacio y el tiempo, y voy a crear criaturas, en ese momento Dios creó 3 cielos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 3. Existen 3 cielos de acuerdo a la Biblia. El primer cielo es de la atmósfera hacia nosotros. Se llama el hábitat de Satanás y sus ángeles. Efesios 2, del 1 al 3. A Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire. Y esa palabra aire en el griego es atmósfera. O sea, Satanás actúa de la atmósfera hacia abajo. Y de la atmósfera hacia abajo existe alrededor de la Tierra lo que se conoce como un circuito, ¿verdad?, de electromagnetismo. Y ese electromagnetismo que existe de la atmósfera, ya arriba de la atmósfera no hay electromagnetismo, el electromagnetismo rodea toda la Tierra, es lo que Dios hizo antes de colocarnos a nosotros para que la comunicación fuera hecha posible. O sea, ¿por qué me están escuchando ahorita ustedes? Tengo un aparato que se llama micrófono, que es transmitido a través de ondas, la luz es transmitida a través de ondas, etcétera, etcétera. Pero ustedes me pueden escuchar ahorita y esto que estoy hablando se puede grabar y se puede quedar en una cinta, ahí la voz pegada, gracias al espectro electromagnético que rodea la Tierra. O sea, lo primero que Dios hace cuando dice, y que sea la luz, oiga, espéreme tantito, no se contradijo Moisés que escribió el Génesis, porque de acuerdo a la Biblia, hasta el versículo 14 aparece el sol y la luna. Y vamos a encontrar nosotros que hay 3 palabras importantísimas en el hebreo para entender que estas 3 palabras describen lo que Dios creó de la nada, lo que Dios después de que lo creó, lo hizo con la materia ya existente y lo que Dios arregló o adornó finalmente, que es la palabra bara, crear de la nada, asa, crear algo que ya estaba hecho, pero darle forma o moldear, y yatzar, que significa hacer o arreglar. Y si no conocemos el orden de estas palabras en el Génesis,
pues podemos decir que Dios creó el sol y la luna y las estrellas cuando Dios creó al ser humano, lo cual es una gravísima equivocación. El sol, la luna y las estrellas, escúchenme, ya existían antes que nosotros fuéramos puestos en este planeta. Porque cuando dice el versículo 14, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión, dice la Biblia en el versículo 17, y las puso en la expansión para alumbrarse la tierra. No dijo, y creó Dios el cielo y la tierra. La palabra que usó Dios, hayá, en el hebreo, significa poner en movimiento. De alguna forma, antes de que Dios creara al hombre, estaba el sol congelado, la luna detenida, la tierra envuelta en agua. En el versículo 1 no estaba envuelta en agua. Isaías 45, 18, Dios no creó la tierra desolada y vacía. ¿Qué le pasó al planeta Tierra? Entre el versículo 1 y el versículo 2, que se convirtió la tierra en una desolación, en un desierto, en una vaciedad, donde las tinieblas, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Y Él no crea nada absolutamente más que a través de la luz. Las tinieblas entraron al universo con la caída de Lucifer. Y cuando Dios recrea el planeta Tierra, las tinieblas ya estaban alrededor del mundo y cubrían el abismo. Y la palabra abismo, que significa pozo profundo, se encuentra en el fondo del mar. Ahí en el fondo del mar se mueven las prisiones de la oscuridad donde se encuentran los ángeles caídos. Cuando estudies Apocalipsis capítulo 9, vas a descubrir que en una de las trompetas, ahí junto al río Tigris y Éufrates, se encuentran 4 ángeles atados. ¿Qué angelitos tienen que ser para que estén atados? Que van a ser desatados en la gran tribulación. Entonces, cuando Dios dice que sea la luz, me estoy adelantando todo esto para darles un resumen. Cuando dice Dios que sea la luz, crea el espectro electromagnético, donde gracias al espectro electromagnético es posible la comunicación. Dios quiso que nosotros los seres humanos nos comunicáramos. Fue lo primero que hizo Dios, facilitar y preparar el mundo para la comunicación. Para tener comunicación con tu esposa, con tus hijos y con Él también. Porque a Dios le interesa tener contacto con nosotros. Tú te sales de la atmósfera y te vas, nos vamos a Marte, nos salimos de la atmósfera, y si yo te digo allá arriba, Pepe, no me escuchas, porque ya no viaja el sonido como viaja de la atmósfera hacia abajo. Entonces, al salir de la atmósfera, los astronautas necesitan trajes espaciales para comunicarse. En la luna, imagínate a un astronauta que se quite el casco y el otro también, y le diga, hey, ¿me ves o me oyes? Nada, porque ya no viaja el sonido fuera de la atmósfera. Esto nos habla de un universo afinado, diseñado, preparado, como cuando una mujer está embarazada y va a tener un hijo. ¿Qué hace la mujer? Prepara los pañales, va a comprar una cunita para que cuando nazca este bebé ya tiene las mamilas, el bebé está ya en su cunita que lo está esperando, en sus pañalitos, en su colchita. La mamá prepara el medio ambiente para el bebé que acaba de nacer. Antes de que Dios nos criara, nos preparó nuestra cuna, el planeta Tierra. Y lo adornó con puestas de sol, y con lagos, y con mares, y con árboles. Hizo manzanas, hizo uvas, hizo chabacanos, hizo nueces, hizo el agua, hizo ríos. Todo estaba listo en el 6º día, cuando Dios nos puso a nosotros en este planeta. Nada es coincidencia, y el orden que encontramos los 6 días de la creación nos hablan de cómo es posible que Moisés, que escribió los 5 libros de la Biblia que se llama la Torá o el Pentateuco, ¿quién le dijo a Moisés el orden que hasta el siglo pasado la ciencia comprobó que así tenía que ser? El ser humano no podía existir si antes no había plantas con la fotosíntesis. El ser humano no podía existir si no había agua. El ser humano no podía existir si el sol no estuviera alumbrando, porque el sol es la fuente de la vida aquí en el planeta orgánica.
el ser humano no podía existir sin que todas las cosas del orden en que se describe en el Génesis existieran antes que nosotros. Este orden no lo hizo Walter Mercado, ni los brujos, ni las personas que hacen limpias, ni las personas que están metidas en el ocultismo. Este orden lo hizo el Dios creador de los cielos y la tierra, que envió a su Hijo en una cruz hace 2000 años a morir por nosotros, y de quien en esta Navidad y todos los años celebramos. Los comercios se cierran, es una festividad secular, porque hasta los que no son cristianos van y celebran la Navidad. Hasta los ateos tienen vacaciones. Muy bien. Con estos puntos, dice la Biblia en el versículo 2, entonces es claro que muchas personas enseñan el Génesis como que es la continuación del versículo 2, pero vamos otra vez a leer el primero y el segundo versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, dice la Biblia, estaban sobre la faz del abismo. Ahora, muy bien, esta condición en la que la Biblia muestra la tierra en el versículo 2 no se encontraba así en el principio. ¿Cómo lo sabemos? El profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 18, nos lo dice. Isaías 45, 18, porque así dijo Jehová, que creó, esta palabra crear, vara con B de burro, es crear de la nada, de ningún material, de ningún átomo, de ningún protón existente, de lo que no existía. Dios al principio creó los cielos y la tierra de la nada. Y aquí en Isaías 45, 18 dice, así dijo Jehová, que creó, vara puso Isaías en el original, que creó los cielos, confirmando Génesis 1:1. Él es Dios el que formó Yatzar. Velo apuntando en tu Biblia. Allá no se usa vara. Después de haber creado el universo, Dios comienza a darle forma, a moldearlo. Es lo que se llama formar. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Compuso es ya asa. Es la tercera palabra hebrea que tenemos que estudiar, porque ya significa arreglar. Tú vas a Liverpool y compras un regalo, y compras unos guantes. Ya tienes los guantes. Ahora le dice a la muchacha, ¿me los podría usted envolver para regalo? Entonces los guantes ya existen, los pones en una cajita y les pones una caja y después un moño, que a los hombres no nos interesa con moño o sin moño. Se los repetimos, mujeres. Las mujeres, verás, son detallistas y se esmeran y le ponen a cositas así, y nosotros llegamos y ¡purrum! Rompemos todo. Oye, ¿qué te gustó el moño? ¿Cuál moño? Ni siquiera me fijé en el moño que traía, ni en el color que traía. Así somos los hombres, ¿no? No somos tan observadores como ustedes. Entonces, cuando ya ese regalo se adorna, es lo que significa la palabra atza. Entonces, cuando ya Dios hizo la tierra y el universo, Dios la comenzó a adornar la tierra, y nos levantamos en la mañana y tenemos una puesta de sol impresionante. La cantidad de hidrógeno mezclado con oxígeno para respirar. Ahorita tú respiras y yo respiro, porque hay una combinación perfecta de hidrógeno con oxígeno y otros gases en lo que llamamos la atmósfera terrestre. Salimos de la atmósfera, te mueres, porque esa combinación no existe fuera de la atmósfera terrestre. Dios preparó, Dios arregló todo para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Y dicen Romanos capítulo 1, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque el eterno poder y deidad de Dios se hace visible claramente desde la creación, siendo entendido esto por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa, dice Dios. Oye, hermano, ¿y qué de los salvajes y de las tribus que nunca conocieron la Biblia y nunca conocieron a Dios? No importa el estado en que se encuentre una civilización, los cielos cuentan su gloria, y precisamente por saber, porque traemos la eternidad, Eclesiastés
3:11. Dios puso la eternidad en el corazón humano. Por traer la eternidad, no importa los salvajes o la cultura que existan, algo nos dice que hay algo que está fuera de nosotros, que trasciende nuestra humanidad. Y entonces los salvajes hacen un árbol, o le llaman espíritus a los árboles o a las ramas, o agarran un tronco y forman una imagen de un Dios y se inclinan ante la obra de sus manos. Como decía el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, el hombre es incorregiblemente religioso. Una tendencia que ningún sociólogo, psicólogo ni historiador ha podido explicar. ¿Por qué el hombre, a través de los 6,000 años que tenemos, de alguna forma estamos buscando algo o alguien a quien adorar? Porque traemos la eternidad. Algo nos dice que hay algo más de nosotros. Los brujos, por ejemplo, y los ocultistas y los chamanes buscan, ¿verdad?, espíritus, y el dios Tlaloc y el dios esto y el dios por acá, y hay dioses a quien tenemos que entregarles cuentas y que te tienen que venir y te tienen que proteger. Hasta los mismos brujos, los Cherokees, los Sioux, los Cheyennes, las tribus que poblaron originales Estados Unidos de Norteamérica, todas esas tribus eran espiritistas. Los aztecas, ¿qué hacían? Nuestros antepasados en la Gran Tenochtitlan agarraban a las personas, las ponían en un altar y les sacaban el corazón. ¿Por qué? Porque creían que ese corazón, ¿quiénes lo iban a agradar? Los dioses. El dios Tlaloc y los dioses de la luna y los dioses del agua. Los griegos, el dios Zeus. Y eran inteligentísimos los griegos, con una cultura impresionante y con una filosofía y una lógica increíble. Pero ellos creían en dioses poderosos que de alguna manera tenían relación con los seres humanos. Nunca ha habido una civilización, ninguna historia, donde el ser humano no esté buscando a quien adorar. Quien puso eso, nunca he visto yo a los conejos hincarse y levantar las patitas y alabar a Dios. Los changos tampoco, ni los perros tampoco, ni los orangutanes, menos los hipopótamos. Nunca veo un hipopótamo que diga, alaba a Dios. Eso forma parte del ser humano, lo que nos hace completamente separados del reino animal. No venimos de ellos, ni tampoco somos de los animales como ellos. Los animales solamente se guían por instintos puestos por Dios, por el chip que Dios les puso a los perros, el chip que le puso al águila, el chip que le puso a peces que están debajo del agua y que escupen y hay un pajarito. Y el pez, qué impresionante su oftalmología que tiene el pez, que calcula que salga el chisguete y le haga una curva y le pegue al pez. ¿Quién puso esa visión que no la tienen las ballenas ni los delfines? ¿Quién le dio ese cuello a la jirafa para que se adapte y coma de las partes más altas de los árboles? ¿Quién les puso a las cabras las uñas que tienen especiales para sobrevivir en las alturas de las montañas? ¿Quién le dio la vista al águila de 7, 8 kilómetros de distancia, que puede ver un pez bajar y llevárselo? Ninguna otra ave lo tiene. Por favor, no me digas que venimos de chita. Es la irracionalidad más grande a la que el ser humano ha llegado. Compararnos con los animales, creer que venimos los animales y peor aún, seguirlo enseñándolo a nuestros hijos en las universidades. Y lo dice este libro en Romanos 1, 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser intelectuales e inteligentes, ya no saben ni lo que dicen. Cuando va contra la razón, contra la genética, contra la biología y contra las propias leyes de la física. Pero así es el hombre de soberbio y de orgulloso en sus postulaciones filosóficas. Muy bien. Entonces, veamos ahorita a continuación que dice en Job capítulo 38, que estos ángeles que fueron creados antes de nosotros, dice el versículo 4, y le pregunta a Dios a Job 38, 4, vean la pregunta que Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Hay alguien que pueda contestar eso? Nadie. ¿Cuál es la respuesta?
no sé, porque no había nacido. ¿Ok? No sé porque no había nacido. Ningún ser humano estaba vivo cuando Dios creó el universo. Conclusión, el ser humano jamás podrá saber cómo fue creado el universo si Dios no nos los revela y nos los deja escrito en un libro que se llama la Biblia. Si no tuviéramos la Biblia, no sabríamos de dónde venimos ni cómo fue creado el universo. Pero al tener la Biblia nos damos cuenta que Dios nos ama, nos quiere dirigir, nos quiere comunicar y darnos información, quiere que conozcamos la verdad y nos quiere sacar de la oscuridad en la que nacimos. Porque el mundo está oscuro y hoy está más oscuro que nunca. Porque esta es la verdad. Y el día que se conozca esta verdad nos hace libres del paganismo, de las tradiciones, del ocultismo, de la espiritualidad falsa que existe alrededor de nosotros, que nosotros mismos hemos inventado, por la ignorancia que tenemos de la palabra de Dios. ¿Dónde estábamos cuando Dios fundó el mundo? Señor, no habíamos nacido. Muy bien, ya qué bueno que lo reconoces. Ahora dice Dios, déjame decirte cómo comenzó el universo. Porque no hay nadie que te lo pueda decir, ni a través de un viaje de marihuana, ni de dietilamida de ácido lisérgico, el LSD, ni de éxtasis, ni aunque te vayas a Chapultepec y te pongas en posición de Buda Zen y me voy a concentrar, te vas a concentrar con los demonios y con lo que estás teniendo comunicación, porque no es Dios el que te está hablando, ni los espíritus. Pues me voy a hacer una reunión en mi casa de espiritismo, agarrémonos de la mano, invoquemos el espíritu de Cuauhtémoc, o el espíritu de mi abuelita que se fue y que se murió. Y el ser humano quiere comunicarse con los muertos. La Biblia en Deuteronomio 18, del 10 al 12, condena el espiritismo, la magia, la brujería, la comunicación y los chamanes. Y dice que pertenecen al reino de Satanás. Es el mundo oculto que trata de penetrar lo invisible a través de medios ilícitos, porque Satanás nos quiere desviar de la verdad para que no encontremos en la Biblia la verdadera revelación de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Dice Dios, házmelo saber si tienes inteligencia. Y aquí no se trata ya ni de inteligencia, ni de cuán sabio tengas, ni cuántos doctorados en historia tengas, ni cuántos PhD en filosofía tengas, etcétera, etcétera, ni en ciencias políticas. Aquí se trata de revelación. O sea, por nuestras capacidades intelectuales, nunca vamos a poder conocer a Dios. Ni qué pasó en el origen, ni quiénes somos, ni hacia dónde se dirige tu vida y el mundo entero. Dios tuvo que hacerse hombre y bajar en la persona de su Hijo Jesús. Y caminar aquí entre nosotros durante 3 años. Y enseñar con una sabiduría y con una comprensión de todas las cosas, con el poder sobre los peces. Jesús le dice, Pedro, tenemos que pagar impuestos, ve a tal parte en el río y mete la mano y un pez te va a entregar un dracma y con eso paga los impuestos. Los peces estaban bajo el control de Jesús. Señor, no hemos pescado en toda la noche. ¿Qué haremos? Vengan conmigo, avienten las redes. Y por la orden de Jesús se llenaron sus redes. Jesús venía a enseñarnos el control sobre la naturaleza que tiene Dios. Sanó a los enfermos, sacó a los demonios, confrontó a estas entidades espirituales. A un muerto, a Lázaro, Lázaro, levántate. Tenía 3 días en que ya la sangre no le circulaba. Ya estaba en un estado de putrefacción Lázaro. 3 días ya hedía, apestaba. Donde el cerebro a los 10 minutos deja de funcionar cuando alguien se muere. Y comienza todo nuestro cuerpo a deteriorarse. Y cuando oyó la voz de Jesús, Lázaro está enterrado, el espíritu, como somos espíritus, se sale cuando morimos, y el espíritu no fue a Dios. Ahí se quedó el espíritu de Lázaro 3 días en estado de stand-by, como decimos, y cuando oyó la voz de Jesús, Lázaro regresa, el espíritu regresa a Lázaro,
se mete dentro de su cuerpo. Dice Santiago que el cuerpo sin el espíritu está muerto. El que le da vida a nuestro cuerpo es el espíritu. Y al entrar el espíritu a Lázaro, Lázaro vuelve otra vez a circular su sangre, a sus neuronas de su cerebro, a funcionar, y sale vendado de la tumba completamente vivo, como si nunca hubiera muerto, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y si ese hombre lo levantó de los muertos, viene la hora en que a ti también, y a ti también, y a ti también, y a ti también, los levantaré de los muertos y volverán a vivir conmigo. Y continúa Dios interrogando a Job 38, versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas y lo sabes? O sea, Dios quiere que sepamos que no hizo así, y apareció un globo ahí flotando, una esfera, que es el planeta Tierra. Dios ordenó la distancia que tenía que tener, la fuerza y el movimiento que tenía que tener sobre su eje, la inclinación de 23 grados sobre su eje, etcétera, etcétera. Todo lo que está en el universo tiene un orden, tiene un diseño inteligente. Detrás de una pintura hay un pintor, detrás de un reloj hay un relojero, detrás de un traje hay un sastre, detrás de una escultura hay un escultor, detrás de un edificio hay un arquitecto, detrás de un diseño inteligente hay un diseñador inteligente, por el amor de Dios. Pero hemos sido tan tercos los seres humanos de ir en contra de la revelación que Dios nos ha dado. Pero al bajar Jesucristo ya no tenemos excusa, porque Él dio a conocer al Dios vivo y verdadero. Y le dice Dios a Job, versículo 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? O sea, ¿sabes sobre qué está sostenida la tierra? ¿Sabían ustedes? No sé cuántos de ustedes ya están en la cuarta edad, o creo que ya desde la tercera edad, pero ya los que pertenecen a la tercera edad, o los que pertenecemos a la tercera edad, ¿verdad?, que ya llegamos al sexto piso, sabemos que en la escuela nos enseñaban, y yo todavía tuve libros que mostraban a Charles Atlas cargando la tierra, o una tortuga. Increíble, porque no podían, Galileo nunca pudo explicar a Roma, que lo condenaron a Galileo por decir que no era el sol que giraba alrededor de la tierra, sino que era la tierra que giraba alrededor del sol, por el dogmatismo de Roma. Pero jamás nadie sabía cómo podía estar sostenida ahí, cómo puede la luna estar ahí colgada sobre nada. No tiene que haber algo que le esté sosteniendo, porque no se cae. Y es la pregunta que Dios le está haciendo a Job, porque Job es tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Job fue escrito en tiempo de los patriarcas, en el tiempo que se escribió el Génesis. ¿Sobre qué está sostenida la tierra? A ver, dímelo. Hasta el siglo XX se descubrió que sobre nada. Y como Don Teofilito, siguen sin explicarlo. Y dice finalmente el versículo 7, que es el que nos interesa: cuando alababa las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Esta frase, apúntalo, hijos de Dios, es en el hebreo Ben, con B de burro, E de Enrique, N de Nancy, Ben Elohim, como suena, hijos de Dios. Y esta frase, Ben Elohim, se encuentra 6 veces en el Antiguo Testamento. Y las 6 veces que se encuentra en el Antiguo Testamento, menciona y les pertenece a los ángeles. No es hasta el Nuevo Testamento que nosotros nos convertimos. Juan 1, 12, 10 al 12, a los que creyeron en mi nombre les dio la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Todos somos criaturas de Dios, escúchame. Todos somos criaturas de Dios. Pero la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Solo los que creemos en Jesucristo y le hemos abierto el corazón para que entre en nuestra vida como Señor y Salvador. Si no tienes a Jesús, eres una criatura, como los animales también son criaturas de Dios. Pero no conoces a Dios, vives en tinieblas, naciste en tinieblas y vas a regresar al pozo de las tinieblas, sin haber descubierto jamás el propósito y el significado de tu vida.
Entonces, los hijos de Dios, que son los ángeles, se encontraban en la creación, demostrando que nosotros realmente fuimos creados después que ellos. Vayamos ahora a Ezequiel capítulo 28 y veamos, esto es muy interesante, que Lucifer, ese querubín que aparece en la Biblia como un ángel caído, lo cual es una equivocación. ¿Por qué? Una vez alguien me preguntó que si creíamos en los extraterrestres. Y les dije a los cristianos, claro que creemos en los extraterrestres, pero no son marcianos, ni mercurianos, ni jupiterianos. La Biblia, damas y caballeros, santos de Dios, nos revela que antes que nosotros existiéramos, existía una dimensión invisible a nosotros, porque los ángeles tienen la capacidad de entrar a nuestro mundo, aparecerse como seres humanos y desaparecer de nuestra vista. Características que el cuerpo humano no tiene, porque el cuerpo humano está sujeto a las leyes de la gravitación, a las leyes de las termonucleares y a la primera y segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la corrupción o la entropía. Entonces la Biblia menciona que hay serafines, Isaías capítulo 6, que están arriba en el tercer cielo que Dios creó del trono de Dios. En segundo lugar, Dios nos muestra que mencionó querubines. La palabra querubín en el hebreo significa los que arden. O sea, no son ángeles, vamos a explicarlo. Los serafines no son ángeles, los querubines están a los lados de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el arca, ¿se acuerdan del tabernáculo? En el propiciatorio, que estaba en el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote entraba en el mes de Tishri, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, le mandó Dios a Moisés que labrara 2 querubines inclinados sobre la cajita esa, que era el propiciatorio, donde el sacerdote entraba y ahí vertía la sangre de las víctimas, de los sacrificios, de las ovejas. Y los querubines estaban arriba vigilando o puestos los ojos así con sus alas sobre el propiciatorio, mostrándonos que los querubines son los que protegen la santidad de Dios. Porque dentro de la cajita había 3 objetos. Hebreos capítulo 9. Estaba el arca del pacto abajo, estaba la vara de Aarón y estaba el maná y las tablas de la ley en el arca del pacto. Entonces estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Los 10 mandamientos tipifican la ley. La ley está vigilada por la santidad de Dios, que es el código más grande que Dios nos ha dado, los 10 mandamientos. Ni el código Hammurabi se compara con el código de conducta y de ética y de moral que contienen los 10 mandamientos. La vara de Aarón, ¿se acuerdan ustedes cuando alguien tenía que demostrar que Aarón estaba diciendo la verdad? Reverdeció y nos habla de la resurrección. Dios es el que controla la vida. Y el maná, que es el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto, nos habla precisamente de que ahí está la vida. Dios cuida la vida, cuida sus leyes y cuida sus mandamientos, protegido por los querubines. Cuando Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan que Dios puso en la entrada del huerto a quién? No, ángeles no. Vamos a ver ahorita la diferencia entre los ángeles y los querubines. Puso querubines con una espada encendida para que el hombre no regresara a comer del árbol de la vida. Escuchen esto. Y dice Génesis 3, si Adán y Eva hubieran regresado al huerto del Edén y un querubín no les dice, aquí no vuelven a entrar jamás, el hombre en la misericordia de Dios los protegió, que si comían del árbol de la vida iban a vivir eternamente en pecado. Entonces, para que el hombre tuviera la oportunidad de ser rehabilitado, Dios puso el querubín con la espada, que significa la justicia de Dios. El querubín representa la santidad de Dios. Dios está diciendo
nadie puede regresar conmigo a tener comunión hasta que la justicia y la santidad se cumplan. Y como no hay ningún ser humano que hubiéramos podido cumplir esa justicia de Dios por el pecado que vivimos, ni la santidad de Dios, nadie, hasta Abraham, David, ningún hombre en la Biblia fue impecable ni sin pecado. El único hombre sin pecado es Jesús. Dios mandó a Jesús a cumplir esa justicia y esa santidad. Y cuando tienes a Jesús, te dice, acompáñame, y regresamos al huerto del Edén con Él, al paraíso que Dios tiene preparado para todos nosotros. Jesús es el único, dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. No podemos regresar ninguno a Dios si antes Jesucristo no nos lleva de la mano ante su Padre. Amén. Y tenemos el privilegio de hincarnos y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesús dijo, cuando oren, aquí se va a denotar quién es cristiano. Siempre que oren, oren en mi nombre. Nunca ores ni termines una oración y no digas en el nombre de Jesús. Porque no tenemos el derecho de presentarnos ante Dios en nuestro propio nombre. Venimos en el nombre de Jesús. Jesús nos lleva de la mano a Dios y le dice a su Padre, aquí está Armando, aquí está Chencho, aquí está Chencha. Y ya podemos presentarnos y el Padre nos recibe por lo que Él hizo en nuestro lugar en esa cruz. No llegues a tus propios méritos, Señor. Hice 2 orfanatorios. Y mira, con las pencas de nopales, mira cuánta sangre tengo, Señor, mira. Mira, Señor, tengo caminando 2 kilómetros, mira mis rodillas ensangrentadas. ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Por la ignorancia de la Biblia. Queremos llegar a Dios en nuestros propios méritos, a través de nuestros sacrificios, para que Dios, mira, ya, compadécete de mí, Señor, mira mis rodillas ensangrentadas, mira, me vine desde hace 20 kilómetros caminando en rodillas, cargando esta estatua, etcétera, etcétera. Todo esto, la Biblia le llama paganismo. Y Dios nos sacó de ahí para que ayudemos a esa gente a conocer la verdad. Dios no se agrada de sacrificios ni de peregrinaciones. Todo lo hizo Él en la cruz por nosotros. Las religiones están buscando qué hacer para Dios. El cristianismo es, Dios ya lo hizo en nuestro lugar, en la persona de Jesucristo. En Ezequiel 28 encontramos la creación de Lucifer para terminar. Los querubines y los serafines habitan en el cielo. Lucifer era un querubín. Y cuando oímos la palabra ángeles, apúntalo en el hebreo, la palabra malak, con K al final, angelus en el griego. Y la palabra, tanto hebrea como griego, para ángel es mensajero. Entonces, los querubines no bajan a la tierra. Los serafines están en el cielo. Los ángeles son otra entidad, otras criaturas que Dios creó con el único propósito de bajar a nuestro planeta. Y cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, bajaron los ángeles, le fortalecieron. Cuando Dios en Génesis 18 se apareció a Abraham, 2 ángeles en forma humana comieron con Abraham y con Sara y con Dios en forma humana. Y dice Hebreos 13:4 que cuando nosotros hospedamos a alguien, podemos hospedar ángeles. Y te puedes encontrar en la calle o en el centro comercial ángeles sin que tú sepas, porque todos tienen forma humana. El único querubín que Dios le permitió a Dios bajar a la tierra, y necesita Él a los demonios, que los demonios tampoco son ángeles, son otras criaturas espirituales caídas, vamos a hablar de eso después. Le permitió a Satanás llegar a la tierra y convertirse en el príncipe de los ángeles caídos, no de los querubines. Entonces tenemos que aprender a diferenciar los términos para conocer bien la Biblia. Dice Ezequiel 28, versículo 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste.
Lucifer fue creado en el mismo lugar donde fue colocado y donde fue creado Adán y Eva. O sea, ese huerto ya existía antes y solamente fue renovado, pero vamos a ver que cuando Lucifer habitaba en el huerto de Dios, no era el huerto como el de Adán y Eva. El huerto de Lucifer era de piedras preciosas, estaba lleno de metales. Y el huerto de Adán y Eva era de vegetación, de frutas y de árboles. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y todas las piedras que mencionan aquí, cornerina, topacio, crisólito, berilo, ónice, zafiro, etcétera, etcétera, y los primordios de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. Estas son las mismas piedras preciosas que el sumo sacerdote en Israel traía en el efod. Cuando comenzamos a conectar las piezas de la Biblia y hacemos el rompecabezas, comenzamos a tener descubrimientos impresionantes. Estas mismas piedras que tenía Satanás en sus vestiduras son las mismas piedras, eran 4 piedras y 4 piedras en Éxodo, 12 piedras que el sacerdote tenía aquí, y al entrar al lugar santísimo representaban a las 12 tribus de Israel. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con el efod, le estaba diciendo a Dios: vengo en representación de las 12 tribus de Israel. Ellas no pueden entrar donde yo puedo entrar. Solo yo, el sumo sacerdote, representando a Cristo que iba a venir después, puedo representar a los seres humanos. Y actualmente el sacerdote, desgraciadamente, de la Iglesia Católica dice lo mismo, que él nos representa ante Dios, porque nosotros somos los portadores del Evangelio de la gracia de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Vídanos en la historia de la iglesia cristiana. Muchas veces vamos al seminario y nos enseñan algunas cosas superficiales de la iglesia, pero cuando nosotros nos adentremos a continuación en esta información bíblica e histórica, vamos a tener armas para poder realmente entender qué es el cristianismo y la responsabilidad tan grande que tenemos de continuar lo que los cristianos en la iglesia primitiva iniciaron. La iglesia cristiana, como todos sabemos, tiene sus raíces en el judaísmo. No que el judaísmo sea la iglesia cristiana, sino que Cristo fue judío y los primeros apóstoles fueron judíos. Y Pablo manda en Romanos predicar primero a los judíos y después a los gentiles. Entonces Dios escoge en Israel a un hombre para que a través de este hombre, Jesucristo, pudiera venir la redención del mundo. Podríamos preguntar: ¿y por qué no fue en España? ¿Por qué no fue en Italia? Porque si hubiera sido en Italia, los franceses hubieran dicho: ¿por qué no en Francia? La cuestión es que Dios en su soberanía escoge a un hombre, bueno, Abraham y todos los que vienen de Israel, para poder traer la Biblia y traer el Salvador al mundo. Los primeros cristianos fueron judíos, y cuando los primeros cristianos comenzaron a predicar el Evangelio, se enfrentaron con un caos teológico que lo narra el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no es un libro doctrinal, es un libro histórico que narra la transición del judaísmo al cristianismo. Entonces, cuando los judíos cristianos de la iglesia primitiva se enfrentaron que Israel no era ya la nación que Dios había escogido para propagar las buenas nuevas, sino que ahora eran los gentiles, hubo un problema teológico gravísimo que tuvieron que convocar un concilio, los apóstoles, para determinar qué cosas del Antiguo Testamento podían seguir vigentes y qué cosas quedaban anuladas. La iglesia primitiva tuvo su inicio en Pentecostés, capítulo 2 de los Hechos. Ahí comienza la iglesia del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan
Desgraciadamente, cuando abrimos la Biblia en Mateo dice el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento no es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que el Nuevo Testamento comienza a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos. Los 4 evangelios están bajo el Antiguo Testamento. Entonces, esta es la razón por la cual la última persona que habló del diezmo fue Jesús. Pero jamás se vuelve a mencionar el diezmo, es un ejemplo, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque bajo el Antiguo Testamento era indefectiblemente diezmarás, era obligación. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, quedamos bajo la ley de la libertad. La ley de la libertad y del Espíritu en Cristo Jesús. Romanos 8, 2 y 3. Entonces ahora ya no damos por fuerza, ya no es obligatorio. 1 Corintios 16 del 1 al 2. Ahora cada quien dé como propuso en su corazón. Cada vez aparten el primer día de la semana, ya no es el sábado, ahora tenemos el domingo, porque el domingo vino el Espíritu Santo y el domingo resucitó Jesucristo, es el primer día de la semana cuando adoramos. Una vez me preguntaron que por qué no adorábamos el sábado. Yo les contesté, les ganamos, adoramos el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, adoramos todos los días de la semana, porque ahora todos los días son santos para nosotros. Y hemos entrado al descanso, al Shabbat, en Cristo Jesús. Vengan a mí los que están cargados y en mí descansarán. Lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 4 también. Entonces, todos estos cambios radicales que hubo, es importante comprenderlos para no regresarnos a la ley. Todo Gálatas fue escrito para combatir a los legalistas. Y decíamos en la mañana, ahora hay iglesias que si pones árbol de Navidad no le va a agradar a Dios. Y si te pones un tatuaje no le va a agradar a Dios. Y las mujeres, ¿qué tipo de pantalones deben de ser? ¿El pelo cómo debe ser? ¿Cortito o muy largo? Y estamos en un mundo de corintios. Así como la iglesia de Corinto, que eran bebés en Cristo y que seguían creyendo que la vida cristiana se vive a través de lo que haces o lo que aparentas o cómo te vistes. Y aunque es importante, claro, vestirnos bien, etcétera, etcétera, Dios ve el corazón. Entonces Dios en Navidad no ve Dios si pusiste árbol. A ver, por favor, los que pongan árbol les pones una tacha, y a los que no pusieron árbol les pones una palomita. ¿Se imagina que Dios nos juzgara y nos calificara de esa manera? Cuando Dios se asoma a vernos a nosotros, el reino de Dios consiste en gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿De qué te sirve no poner árbol? No puse árbol y tienes la cara de nuez, amargada. Y cuando llegamos a Navidad, mi esposa pone un árbol precioso y cantamos Jingle Bells y Noche de Paz y estamos contentos y aprovechamos, aunque Cristo no nació el 24, lo aprovechamos para dar testimonio de Jesús. Entonces tenemos que entender ya qué es el cristianismo y salir y romper todas estas cosas que nos encarcelan y que nos atan y que nos hacen vivir bajo la ley. Cuando los cristianos comenzaron a predicar el evangelio, comenzó la persecución. Y gracias a la persecución, dice Romanos 8, 4, que comenzó a propagarse el evangelio por todas partes del mundo. Los cristianos fueron llamados por primera vez en Hechos 11:26 en Antioquía cristianos. Ahora, ¿qué cosa es un cristiano y qué diferencia hay entre un cristiano y un religioso? La palabra religión viene de la palabra latín volver, ligos, ligar. Entonces, una persona religiosa es una persona que está tratando, volviendo otra vez a ligarse con una deidad o con una fuerza invisible o con el poder, porque siente una conciencia culpable y porque traemos la eternidad en el corazón. Y esa es la religiosidad. Y todas las religiones, sin ninguna excepción, enseñan dos factores comunes denominadores. Todas las religiones, la que tú me quieras enseñar, predican la salvación por las obras y por los sacrificios. Tienes que hacer algo para que Dios te acepte. Tienes que portarte bien para que no te vayas al infierno. Y venimos al cristianismo y contiene un mensaje que no es humano y se llama evangelio. Las buenas noticias, evangelio en el griego. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Dios le dice al mundo,
No tienen ustedes que hacer nada. Eres homosexual, eres lesbiana, borracho, has abortado 10 veces, te dicen el Chapo de Toluca. No me importa, dice Dios, cuántos pecados escuchen todos, tienen ustedes. Vengan a la cruz. El evangelio no es que tú sabes que primero tengo que dejar el homosexualismo, si no Dios no me acepta. Y pues primero voy a tener que dejar a mi amante. O voy a tener que dejar primero ya perdonar para poder realmente me acepte Dios. Y siempre estamos poniendo condiciones para que Dios nos acepte. Y el mensaje es: ven cómo estás. Con la única condición que te arrepientas de tus pecados. Que le digas en esta tarde: Señor, estoy mal, reconozco que no puedo seguir negando mi sexualidad, no puedo seguir con esta amante, no puedo seguir acostándome con mi novia, no puedo seguir robando. Señor, reconozco, soy pecador, ten de mí misericordia. Y en ese momento Él nos da el poder para poder cambiar. Si pudiéramos cambiar por nosotros mismos, ¿para qué la cruz? ¿Para qué murió Cristo? Fue el desperdicio más grande de la historia. Nos hubiera Dios dicho: pórtense bien, todas las religiones llevan a Dios y hagan lo mejor posible y nos vemos en el cielo. Pero el mensaje de Dios es: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es a través de la cruz que Él escogió que pudiéramos tú y yo ser reconciliados, como lo acaba de mencionar el hermano Gerace en su magnífica conferencia que nos acaba de brindar. Muy bien, la palabra cristiano se forma de dos palabras: Christos, ungido. Anos en el griego, pequeño. ¿Quién es un cristiano? Un ungido pequeño. No es la persona que es evangélico o que es católico o que es mormón o que es bautista o que es presbiteriano. Es una persona que tiene la unción del Espíritu Santo. ¿Que hay católicos cristianos? Sí los hay, pero tarde o temprano Dios los saca de la iglesia. ¿Hay cristianos mormones? Sí los hay. Un día me encontré en un avión, venía platicando con un misionero mormón que tenía a sus hijos aquí en México porque tienen un capital impresionante para mandar misioneros en el mundo, y venía leyendo la Biblia y creí que era cristiano, ya averigué que era mormón y le pregunté: ¿usted cree en la justificación por la fe? Porque es la doctrina y la columna vertebral de nosotros, la justificación por la fe. Solamente la justificación por la fe, solo fide, solo Cristo, solo Escritura. Fueron las tres palabras, las tres frases de la Reforma Protestante. Solo Cristo salva, solo la Biblia y nada más la salvación por fe. Y me contestó este mormón que él creía en la justificación por la fe. Yo me quedé asombrado. Dije: entonces, ¿tú crees que no, es por la gracia? Claro que sí. Y le dije: ¿por qué sí es con los mormones? Y me contestó: porque tengo este conocimiento hace una semana. Leyendo la Biblia e hincado, algo me dijo que yo no podía hacer a un lado la justicia de Dios por medio de la fe. Leyendo el capítulo 3 de Romanos. Y me dice: voy a orar, va a ser un conflicto en mi iglesia, pero estoy seguro que no les va a gustar porque no creemos en eso, ni creemos tampoco que Cristo sea Dios, y creemos que puedes tener 10 o 15 esposas. Entonces nos damos cuenta cómo hay cantidad de personas que al mismo tiempo, cantidad de evangélicos, se van a ir al infierno. ¿Me escuchaste? Va a haber miles de evangélicos que se van a ir al infierno, porque las iglesias evangélicas están llenas, casi en la mayor parte del mundo, de personas que se dicen cristianas, que nunca se han arrepentido, nunca ha habido un cambio, ni una transformación en sus vidas, y se siguen llamando cristianos, y no lo son. Y si Dios no ha revolucionado tu vida, y tu esposa no te dice que ya cambiaste, y tus hijos no han visto un cambio, y tu novia no ha visto un cambio, y la gente a tu alrededor que te conocía no han visto un cambio en tu vida, es mentira tu cristianismo. Eres religioso nada más. La iglesia nace en Pentecostés cuando el Espíritu Santo nos funde, nos amalgama en lo que se llama el bautismo con el Espíritu Santo. La iglesia local es la iglesia que tenemos ahorita actualmente, y la forman personas que se reúnen en un lugar determinado. Pero la iglesia invisible es la iglesia que está en el mundo entero, donde solamente Dios sabe. De esta iglesia, de los presbiterianos, de los bautistas, de católicos, ¿cuántos hay realmente que se han arrepentido y que tienen al Espíritu Santo
y esa es la iglesia invisible. Entonces la iglesia local, como esta, y en cualquier parte del mundo, está mezclada entre cizaña. Aquí hay cabritos, cascabeles, hay puercoespines, hay víboras, hay jabalís, hay de todo, hay lobos, y se nos manda a cazar a los lobos y alimentar a las ovejas, porque es la responsabilidad del pastor discernir, ¿verdad?, muchas veces, y cuidar que los lobos no entren a los rebaños, porque en todas las iglesias, en todas, como estoy seguro también en esta reunión, siempre entran espías, y lo sabrá hasta que Cristo regrese. En tu iglesia y en nuestra iglesia es la cizaña mezclada con el trigo. Mueren los apóstoles. El último fue el apóstol Juan, aproximadamente en el año 90-92 después de Cristo, y surgen detrás de ellos los que se conocieron como padres apostólicos en los primeros 2 o 3 siglos de la historia del cristianismo. Vinieron los padres apostólicos, los apologistas o antinicenos, que defendieron la fe y se mantuvieron firmes en las doctrinas básicas del Nuevo Testamento. Después entraron los polemistas o nicenos en el año 225 después de Cristo, que defendieron las herejías, el arrianismo y tantas cosas que comenzaban a atacar la deidad de Jesucristo, que Cristo no podía ser Dios y podía ser humano, etcétera, etcétera. Y finalmente vinieron los teólogos científicos después del año 225 hasta el año 460, y estos teólogos científicos eran cristianos que estudiaban la teología para aplicarla, la teología, a las modalidades científicas y filosóficas del pensamiento de esos tiempos. Y esto nos da una lección tremenda. Todos nosotros, los pastores, tenemos que tener conocimientos básicos de física, de química, de genética, de arqueología, de geografía, por lo menos tratar de hablar otro idioma, tener una preparación más o menos integral para poder presentar defensa. Imagínate que te bajes de un avión o que te inviten a un congreso y está un filósofo ateo, un agnóstico, un escéptico, bastante culto, etcétera, etcétera, y que te pregunte, ¿verdad? Oye, ¿por qué Dios permitió que el diablo existiera? ¿Tienes tú alguna respuesta, una teodicea acerca para defender tu fe? ¿Me puedes demostrar con la Biblia ahorita con 3 versículos que Jesús es Dios? ¿Me podrías demostrar la existencia del infierno con 3 o 4 versículos? Y cuando no estamos preparados, nos damos cuenta que es la razón por la cual el mundo se sigue hundiendo en filosofías. Que ahora ya está la ciencia cristiana y la cienciología que fundó Ron Hubbard y la nueva era, etcétera, etcétera. Y entran corrientes a la iglesia y los cristianos oyen porque no disciernen y siguen esas voces porque no siguen la voz del buen pastor. Entramos al año 300 o al tercer siglo de la era cristiana y el último emperador romano, Constantino, en vísperas de una batalla que se llamó la batalla en Bilbaín, 312 años después de Cristo, dice que vio una visión en el cielo con una cruz que le dijo: bajo este signo vencerás. El emperador Constantino, el último emperador de Roma, manda que el cristianismo se esparza por todo el imperio romano, y ahí nació la mezcla de las personas que comenzaron a llamarse cristianos sin haber experimentado el nuevo nacimiento. Entonces vino una mezcla en ese tiempo con Constantino, donde él al abrazar la religión oficial del cristianismo, y se hizo llamar Pontíficex Maximus, que significa constructor de puentes. Entonces, cuando ellos nombran al primer papa, lo nombran como el constructor de puentes al darle el término de pontífice. O sea, ese hombre que es el papa es el único que puede llevarnos a Dios y tener contacto con Dios, y él es el que representa a Dios aquí entre los hombres. Ese momento había 2 obispos nada más, el de Constantinopla y el de Alejandría, y el imperio romano se convierte. Decimos en México, es la misma gata, pero revolcada.
el poder político se convierte en el poder religioso. Vean ustedes esta profecía que se encuentra en Daniel capítulo 2, capítulo 7, que van a ser los 10 imperios o la confederación política de 10 naciones del Medio Oriente y de Europa, que van a formar la confederación del anticristo. Pero van a salir del antiguo imperio romano. Y entonces lo que era político se convierte en religioso, y el poder religioso del Vaticano se convierte en el poder más grande por 18 siglos. Y ningún rey en Europa podía casarse sin el permiso del Papa. Nadie podía hacer nada sin el permiso del papado. Controlaron la administración del dinero de más de 12 naciones europeas y comenzaron a imponer el cristianismo, pero no bíblico, sino el cristianismo de Roma. Vinieron entonces, apareció oficialmente el primer papa en el año 4, alcanzó su cenit en el siglo XIV y XV, y se convierte el papado en el control de todos los reyes, y hasta ahorita el Vaticano es el estado más rico del mundo. Hace poco mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ir al Vaticano, no a persinarnos desde luego. Y cuando esa época que vino mi esposa al Vaticano, había una puerta que decía que en ese día los que atravesaran la puerta y entraran al Vaticano, sus pecados eran perdonados. Se introdujeron al cristianismo más de 36 herejías. Estoy hablando no de errores doctrinales, de herejías. En el año 375, váyanlo apuntando, se involucra a la iglesia romana para que los santos sean nuestros intercesores. San Lucas, San Cristóbal Tadeo, tal y tal, y hay que ir a algún hombre que se le reconozca como santo para que él interceda por nosotros. En el año 394 se introduce la misa. Ahí me encanta preguntarles con todo el respeto que merecen a nuestros hermanos, a nuestros amigos católicos. Oye, tú sabes, tú eres católico, sí. Pregúntale, el 98% de los católicos que tú les preguntes, ¿qué es la misa? No te saben contestar. Pues es la Eucaristía, etcétera, etcétera. Escúchame, de acuerdo al Concilio de Trento, la misa es la repetición del sacrificio de Jesucristo por los vivos y los muertos. O sea, cuando Cristo muere en la cruz, se brincan la cruz y siguen ofreciendo sacrificios. Y dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, que con un solo sacrificio Cristo nos hizo perfectos para siempre. Ya no necesita más sacrificios. Yo recuerdo cuando era niño, estudiamos en colegio de lasallistas, y a los 13 años me convencieron para ser cura. Imagínense nada más. Entonces me fui al seminario, estuve en un seminario salesiano en Acapulco, Guerrero, y ahí estuve internado como casi un mes. Y recuerdo que una noche llegó un obispo, estábamos cenando, éramos como unos 15, 16 jóvenes que queríamos abrazar el celibato, y entonces le preguntamos qué es el celibato sacerdotal, y el obispo nos dice, bueno, quiero que sepan que ninguno de ustedes se va a poder casar. Y nos volteamos a ver todos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer, antes de que los ordenemos, tienen que hacer el voto del celibato sacerdotal. O sea, que se tienen que mantener vírgenes hasta la muerte. Y recuerdo que pues nos acostamos así, ¿verdad? Medio, a mí como que no me caía muy el 20, y al amanecer nos levantamos a las 5:30 a rezar el rosario. A través del cuarto donde yo tenía, había una ventana muy grande y pasó una güerita en una bicicleta. Esto es tremendo, ¿no? Y me acuerdo que me atrajo mucho la güerita, y como a las 8:30 de la mañana le hablé a mi papá y lo comencé a contar con mis amigos. Le dije, a mí me gustan las mujeres. ¿Cómo que no voy a poder casar? Y le dije, papá, fíjate que anoche nos dijeron que teníamos que hacer este voto, y tengo una güerita que estoy pensando, desde que la veo sigo pensando en ella.
Así que yo no creo que pueda ser cura. Mi papá estaba feliz porque no quería que yo abrazara el celibato. A las 10 de la mañana fue y me recogió. Yo me decepcioné tanto de esta religión, me decepcioné tanto que a los 14 años me hice ateo. A los 16 años formé parte del Partido Comunista Mexicano. Estuve en la cárcel 2 veces, nos torturaron, nos persiguieron. Estudié la dialéctica materialista, estudié a Engels, a Marx, a todos. Tenía la foto del Che Guevara arriba de mi casa, hasta que mi hermano Alejandro, que fue el que me llevó a Cristo, me mostró, ¿verdad?, que no era una religión. Yo no quería saber de ninguna religión. Le dije, todas las religiones son mentirosas, nadie se pone de acuerdo. Uno dice que los hindúes, otros que los mormones, otro que los musulmanes, que el Islam, otro que los católicos, otro que los protestantes. ¿Quién tiene la razón? Y mi hermano me dijo, nadie la tiene la razón, créele a Jesús. Te vengo a presentar un hombre que murió en una cruz, fue enterrado y resucitado a los 3 días. Créele a él. Fue el mensaje que le dio a la mujer samaritana. Mis padres adoraban este monte. Ustedes los judíos dicen que Jerusalén. Jesús dijo, créeme, a él créele. Créele a Jesús, él tiene la verdad. Y esta verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras. En el año 526 se introduce la extrema unción. En otras palabras, la administración de los óleos, que si tú estás muriendo y llega un cura o un padre, como le llaman, y te pone los santos óleos, ya no te vas al infierno, te vas al purgatorio. En el año 593 se introduce el purgatorio, que es un lugar temporal para expiar los pecados. Pero si tú tienes dinero y se murió tu compadre, y a lo mejor fue borracho, parrandero y jugador, y tu compadre está en el purgatorio, y tú pagas misas gregorianas, las tienes que pagar, le sacan 2000 años de purgatorio a tu compadre. Nos reímos ahora, ¿verdad? Y continúan estas doctrinas, estas herejías, continúan vigentes. Vean ustedes qué mensaje tenemos para arrebatarlas del fuego a tantas almas que con tanta ignorancia pertenecen a una religión abominable. En el año 1100 se introduce el pago por las misas a los muertos. En el año 1190, la venta de indulgencias. En el año 1215, la transubstanciación. En otras palabras, cuando yo estaba estudiando para cura, comencé a aprender latín. Y desde luego que nos comenzaban a entrenar como acólitos. Ya no se usa eso, éramos monaguillos. Y me acuerdo que cuando el padre entra a la iglesia, dice en latín, introibo al altare Dei. Yo le contestaba, adeam qualifica juventutem meam. O sea, me introduzco al altar de Dios para ofrecer los sacrificios, levanta la Eucaristía por los vivos y los muertos. Y el momento en que bajaba la Eucaristía, sacaba llaman las hostias y se las da a cada persona. Y en ese momento, esa persona se le enseña que está recibiendo a Jesucristo. Lo recibe el domingo, se le sale de lunes a viernes y se le vuelve a meter el domingo. Que le llaman ellos milagros, donde se convierte el pan y el vino en la sangre y en el cuerpo de Jesucristo, es una herejía, es una barbaridad. A Jesús lo recibimos una vez y para siempre y quedamos sellados para siempre con el Espíritu Santo. En 1229 se prohíbe leer la Biblia más que por la autoridad o Biblias con el imprimatur de alguna autoridad eclesiástica católica, bajo pena de excomunión, porque si la iglesia romana te excomulga, significa que estás condenado para siempre al infierno, por no haber sido leal a lo que la iglesia del Vaticano te enseñó. En el año 1303 se declara que fuera de Roma no hay salvación. Fuera de Roma no hay salvación. 1546 se agregan a la Biblia los libros apócrifos, que significa de origen desconocido. Entonces, si tú compras una Biblia católica y le quieres testificar a un católico, no hay ningún problema, porque tienen Timoteo, tienen Juan, etcétera, etcétera. Tiene la suficiente luz para mostrarles el camino a Cristo, pero tienen agregados Tobías, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos, que son históricos, etcétera, etcétera, que no están considerados cuando se cierra el canon de las Sagradas Escrituras en el primer siglo de la época cristiana. En 1634 se promulga el proceso de la canonización, o sea, solo
el Papa puede decir quién es y quién no es santo. En otras palabras, se muere San Clodomiro, y entonces después de que muera San Clodomiro o la Madre Teresa o cualquier persona, se investiga si han hecho milagros. Y si hay algún milagro que se pueda testificar que la mayoría son falsos, entonces la Iglesia Católica declara que esa persona se le canoniza o se le beatifica, se le nombra santo y forma parte de los santos de la Iglesia de Roma. Si tú lees todas las cartas del Nuevo Testamento, Filipenses, Gálatas, Colosenses, 1 Timoteo, comienzan a los santos de Filipos, a los santos de Corinto, a los santos de Efesio. En la Biblia ya se nos llama, y está en la Biblia católica, se nos llama santos en vida. Porque la palabra santo viene del hebreo, viene agios, y de la palabra kadosh en el hebreo, que significa separado. No significa que seamos buenos. Ay, sí, muy santito, ¿verdad? Y cree que la palabra santo es que ya seamos muy buenos, y no lo somos. Somos pecadores perdonados nada más, pero somos apartados para el servicio de Dios. Es lo que significa la palabra santo. Qué barbaridad que la Iglesia dictamine quién es santo y quién no es santo. 1860 se declara que el Papa, cuando habla, es infalible. Esto significa que el Papa no comete errores en sus encíclicas, y que cuando él habla es Dios hablando a través de él. Y sin embargo, el Papa que viene después del otro Papa dice lo contrario a lo que el antiguo Papa dio. Y la pregunta es, ¿quién de los papas decía la verdad? Qué increíble, ¿verdad? Todo esto, seguimos una línea lógica elemental y decimos, ¿cómo es posible que yo haya llegado a creer eso? Y eso es lo que crecimos casi todos en Latinoamérica. 1965 se declara María la madre de la Iglesia y la madre de Dios. Es que si Jesús es Dios, sí, pues María es su madre. ¿Sabes una cosa? María es madre del Hijo de Dios, de la humanidad de Dios, de Jesucristo. Jesucristo era 100% humano y 100% divino. Entonces María fue en su vientre el que pudo albergar a esa célula, ¿verdad?, donde creció Jesucristo. Pero Dios no puede tener mamá porque sería diosa por el amor de Dios. Esto en filosofía sería completamente insostenible. ¿Cómo que una mujer puede ser la mamá de Dios? En el año 2000, Juan Pablo II, tu padrino, declara a María redentora junto con Cristo, co-redentora. El Papa Juan Pablo II. Ante esta serie de barbaridades, no podemos más que recordar Marcos 7, del 6 al 8, donde Jesucristo les dijo: ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones. Todas estas cosas que les acabo de mencionar no están en la Biblia. El purgatorio no está en la Biblia. El limbo, que si un niño se muere sin ser bautizado, se va al limbo. ¿Dónde está el limbo en la Biblia? Entonces, todas estas cosas se llaman herejías porque son doctrinas de hombres, no son de Dios. Y cuando venimos a la Biblia, yo me acuerdo cuando me convertí, caí de rodillas y grité: he sido engañado, hemos sido engañados. Tenía un coraje contra la religión, porque yo no podía ligar a Jesús con la religión. Entonces tenía odio a la religión, lo que la religión me había mentido y lo que mis padres me habían enseñado sinceramente, porque mis padres fueron católicos sinceros. Después de todas estas cosas viene la Inquisición. Todas las personas que no se sometan a estos dictámenes y mandamientos y lean la Biblia sin permiso son muertos inmediatamente. El Papa Inocencio III, en el año 1198 después de Cristo, ordena el exterminio de los que lean la Biblia sin permiso del Vaticano. Comienza Roma con este mandamiento. Comienzan a confiscar los bienes materiales de los que leían la Biblia y pasaban a ser propiedad del Vaticano.
Francia, España, Italia, Alemania y los Países Bajos sufrieron los horrores de estos crímenes realizados en el nombre de Dios. Ahora que los 19 musulmanes radicales, el 11 de septiembre del 2001 de nuestro siglo, se fueron contra las Torres Gemelas de Nueva York y mataron a más de 3,000 personas, otro contra el Pentágono. ¿Saben ustedes lo que los ateos, tuve debate con 2 ateos en el año 2005-2006 en la televisión y en el radio? ¿Saben ustedes los argumentos que usaron? Es que usted, ¿qué nos viene a decir? La religión ha hecho más daño que el ateísmo, que Stalin, que Marx, que Hitler, que Saddam Hussein, etcétera, etcétera. Miren nada más lo que es la religión. 19 locos en el nombre de Alá se van y matan a la gente. Le dije, usted lo acaba de decir, esa es la religión, eso no es el cristianismo. Y estoy de acuerdo con usted, las religiones, como dijeron, es el opio de los pueblos, porque las religiones no salvan. Para eso vino Jesús. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces vean lo que los mismos ateos usan y esgrimen para atacarnos a nosotros, diciendo que las religiones y también la Inquisición, que mandaron matar judíos y mandaron matar homosexuales y negritos y gitanos porque no se sujetaban al Vaticano. Eso es lo que hace la religión, es el opio de los pueblos. Yo les dije amén. Imagínense la cara con la que me veían, ¿verdad? ¿Cómo que amén? ¿Cómo? Sí, porque yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo no vengo a compartir una religión, ni usted tiene una ignorancia tan grande. Elige un ateo que tenía 3 doctorados en ciencias políticas y de filosofía. Le dije, usted es tan ignorante que antes de discutir conmigo, conozca lo que la Biblia dice. Yo conozco sus bases filosóficas, pero si usted conociera la Biblia y lo que es la diferencia entre la religión y el cristianismo, no estaría hablando la sarta de marihuanadas que habla. Ante esta situación, imagínense ustedes nada más, tan terrible en Europa, se levantan hombres llenos del Espíritu Santo. Dios siempre ha tenido testimonios. Petrarca, 1304, siglo XII y XIII, gran caudillo del Renacimiento, se para enfrente del Vaticano y le grita a los papas: cueva de ladrones, hijos del diablo. A Petrarca lo cuelgan y lo ahorcan en Venecia y lo condenan a muerte. Juan Wycliffe, 1324, profesor de la Universidad de Oxford, Inglaterra, predica contra la tiranía del Vaticano, del clero. Se opone a los papas, a los cardenales, a los monjes, a los monasterios, y defendiendo el derecho del pueblo a leer la Biblia. Juan Hus, 1415, rector de la Universidad de Praga, discípulo de Wycliffe, predicador intrépido, ataca los vicios de los papas. En aquel tiempo los papas eran homosexuales, los ordenaban a los 12 años, 3 o 4 papas matan a su familia. Dice, ¿cómo es posible que estos hombres se estén atreviendo a decir que son los representantes de Dios? Giacomo Savonarola, 1498 después de Cristo, originario de Florencia, Italia, denunciaba como un profeta hebreo el sensualismo, los vicios y los pecados del Vaticano. De forma milagrosa, la ciudad de Roma estuvo a punto de reformarse, pero el Papa Alejandro VI lo quiso callar haciéndolo cardenal. Savonarola lo rechaza, lo ahorcan y lo queman en la Plaza Mayor de Florencia, 19 años antes que Martín Lutero publicara sus 95 tesis en Wittenberg, Alemania. Viene Martín Lutero y era un monje atormentado en un monasterio en Alemania. Encabeza la reforma que se llamó protestante, porque los que se oponían a Roma se les llamaba protestantes, porque protestaban contra el Papa. Nació en la ciudad de Eisleben, Alemania. Ingresa a la Universidad de Erfurt, 1501, y estudia leyes, se recibe como abogado. En 1505 ingresa a un monasterio y en 1508 leyendo el libro de Romanos, a escondidas. Nadie sabe cómo apareció Lutero con este Nuevo Testamento. Descubre que la salvación no es por obras.
No es por el cardenal, no es por el papa, no es por los santos, no es por nadie, sino por la fe en lo que Cristo hizo en una cruz. Él comienza a descubrir que no son los sacramentos, ni las peregrinaciones, ni los sacrificios a la villa, ni las indulgencias, ni las buenas obras, lo que el Papa y el Vaticano imponía al pueblo. El Papa Sixto IV, 1476, había aplicado las indulgencias, o sea, pagar por disminuir los dolores en el purgatorio. Entonces citan en 1517 a Martín Lutero, y comienza Martín Lutero a horrorizarse, y en 1517 va y cuelga en la puerta principal de la catedral de Wittenberg las 95 tesis. Esto dice Roma, esto dice la Biblia. La mayor parte de los papas, imagínense, ahora sí que le echó gasolina al alacranero, y en 1520 el Papa León X lo excomulga y le ordena que bajo pena de muerte se retracte en 60 días. Lutero quema públicamente esta bula papal en 1520, y entonces Carlos V le llama a Lutero, el emperador del Sacro Imperio Romano, Alemania, Austria y España y Países Bajos, para que se presentara a la dieta de Worms. Y entonces ahí están todos los cardenales, y ahí está el Papa, y llega Lutero con la Biblia en la mano. Y antes de entrar les dice Lutero a todos: cualquiera de ustedes que me demuestre con este libro que yo estoy mal, me retracto. Todos, hubo un silencio sepulcral, nadie dijo pío, porque nadie pudo, ni siquiera leían la Biblia, imagínense nada más. Y entonces lo condenan a muerte, y Lutero tiene que escapar, y comienza a incendiarse Europa en lo que es la semilla de la Reforma protestante. Y entonces el Vaticano comienza a llamarles protestantes. Ahora se nos llama hermanos separados. Y después de todo esto, el cristianismo con la Reforma protestante que se levanta, y las estadísticas comienzan a subir. Tres siglos del cristianismo los echan al Coliseo, los queman a los cristianos, hacen antorchas vivas con ellas, los entierran en su orín, en su excremento, los hacen pegarse con muertos y con perros muertos para que ahí se mueran sin enterrarlos vivos. Después de todo lo que sufrieron, viene esta reforma ante tantos horrores y tantas herejías y tantos vicios de la religión, que la Reforma protestante comienza a incendiar Europa. Y entonces por primera vez viene la llegada del cristianismo, desgraciadamente, no a Tlacomulco, ni siquiera a México, ni a Guatemala, ni a El Salvador, ni a Nicaragua. El cristianismo llegan porque Inglaterra es la primera nación que se opone a todo lo que el Vaticano, se rebela contra el Vaticano, y los cristianos de Inglaterra emigran y desembarcan en el año 1605 en el puerto de Rhode Island, en el estado de Virginia, Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando desembarcan, los que venían huyendo de la persecución del Vaticano llegan a América con nuestros primos del norte con la Biblia en la mano. Y ahí viene la historia y la serie de televisión de los peregrinos y los fundadores. Y entonces Estados Unidos de Norteamérica es la única nación después de Israel en el mundo y en la historia, la única nación que ha sido fundada con los principios de la Biblia. Y actualmente, si tú vas a un tribunal en Estados Unidos, el libro sobre el cual juras tiene que ser las Sagradas Escrituras. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, dijo: sin la Biblia no se puede gobernar ninguna nación. Y entonces comienzan después a llegar a Estados Unidos los bautistas, colonizando Rhode Island, Virginia, bajo el liderazgo de Roger Williams. Llegan en 1681 los cuáqueros al estado de Pensilvania, y todos estos grupos venían huyendo del Vaticano y de las matanzas por órdenes del Papa si leían la Biblia. Y comienza, después de esta inundación del Evangelio en Estados Unidos, las misiones mundiales, que ha sido el movimiento más importante de la historia del cristianismo, porque nos provee de historias de héroes de la fe, de abnegación, como las vidas de David Livingstone,
Hudson Taylor, que llevó el Evangelio a la China, Guillermo Carey a la India, Morrison, Moffat, hombres que llevaron y comenzó Estados Unidos a expandir el mensaje de este libro, y llegaron algunos a Centroamérica, América Latina, y casi el 65% de las iglesias construidas en América Latina fueron construidas por dinero de Estados Unidos. No del gobierno americano, no estamos hablando del gobierno, estamos hablando de los pastores. Y las universidades más importantes de Estados Unidos, escuchen, Harvard, Yale y todas las demás que se comenzaron a levantar en Estados Unidos, fueron fundadas, escuchen, por pastores. Harvard es fundada por pastores, Yale fundada por pastores para entrenar líderes. Y actualmente estas universidades son los bastiones más grandes del ateísmo, del agnosticismo, del humanismo, de todas las ismos que puedas mencionarme. ¿Por qué? Porque yo, aunque me dieran una beca para un hijo mío y mandarlo a Harvard, ni de chiste lo mandaba. Prefiero un hijo diablo, prefiero un hijo santo bruto que un diablo inteligente. Y hay padres, voy a mandar a mi hijo a Harvard y voy a mandarla a Francia con el ateísmo francés y con la filosofía alemana que hay ahorita que prevalece en Europa, porque les van a robar todo aquello que nosotros les sembramos. ¿Qué pasó entonces cuando en Estados Unidos, después de este movimiento increíble, vino el inicio de la apostasía a mediados del siglo XIX? Casi en el siglo XIX, escúcheme con mucho cuidado, todas las organizaciones cristianas contaban con una rama en Estados Unidos de Norteamérica, y de las cuales eran la mayoría fundamentada en la sana doctrina, en otras palabras, apegadas a las verdades del cristianismo. A principios del siglo XX hubo pocos cambios, pero comenzaron Harvard, Yale, Princeton, fundadas por pastores, a mandar a sus maestros a Europa. Y en la década de los 30, 40 del siglo pasado, los seminarios cristianos de Estados Unidos comenzaron a ser infiltrados con la teología de la liberación y con otras teologías que voy a mencionar ahorita, y con hasta arrianismo, comenzaron a negar la deidad de Jesucristo, etcétera, etcétera. Y vino un debilitamiento tremendo en Estados Unidos. Y actualmente nosotros que vivimos en Dallas, Texas, desde hace 13 años, y que visitamos muchas universidades, mi esposa y yo con nuestros hijos, las universidades que creíamos nosotros que nuestros hijos podían estudiar ahí, cuando entramos a ellas nos damos cuenta, las maestras con shorts hasta por acá. Un relajamiento de la moral tremendo. Platicando con los maestros de filosofía, eran humanistas, no creían ni siquiera en la inspiración de la Biblia. 4 universidades cristianas en Texas que mi esposa y yo visitamos, pudimos convencernos que habían apostatado. Y ahora así se encuentra la situación. Y quiero rápidamente mencionarles cuáles son los fundamentos de la palabra de Dios, la inspiración de la Biblia. Si tú crees que la Biblia es inspirada por Dios y que los originales son los inspirados por Dios. Por eso hay que la Biblia Nueva Versión Internacional, la Biblia Valera 1960, que es la que yo tengo, la de 1909, y todas las Biblias que encontramos nosotros. ¿Por qué varían? Simplemente porque el lenguaje varía. Y por ejemplo en México decimos qué padre sol. Imagínense en inglés what father son. Si yo la quisiera traducir ese barbarismo al inglés, no cuadra. Porque lo que a nosotros es un chiste, en inglés es otro. Aquí decimos, pásame el popote para tomar un refresco. En Guatemala, pásame la pajilla. En Colombia, pásame el cervatillo. Y así varía. Por eso cuando me preguntaron cuántos idiomas hablaba yo, les dije que hablaba 5 idiomas. Costarricense, paraguayo, salvadoreño, mexicano, ¿verdad? Porque en Sudamérica hablamos aquí hasta argentino, ¿verdad? Encontramos tantos léxicos que no cuadran con nosotros, pero esto es lo que significa que la Biblia en su lenguaje original es la inspiración. Entonces una Biblia dice qué maravilloso sol, otro qué bonito sol, pero el contexto tiene que ser el mismo cuando es inspirado, y esa Biblia es completamente
apegada a los textos receptus o a los textos originales de la palabra de Dios. Número 2, la salvación por gracia, la redención del pecado mediante la sangre de Cristo, la deidad de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, la Trinidad, la resurrección corporal de Cristo y la necesidad del nuevo nacimiento. Entonces, terminamos nosotros con la apostasía que estamos actualmente viviendo en el siglo XXI, donde comenzó a mediados del siglo pasado, y estas doctrinas han ido debilitando el contexto y el canon de las Sagradas Escrituras. La teología de la liberación, 1960-1970. La filosofía socialista y la apostasía teológica se mezclaron en los 60s, cuando comenzó a enseñarse que el cristianismo debería convertirse en la justicia social, en un evangelio social. En otras palabras, las enseñanzas de Roma de que el problema es la pobreza y que para ser espiritual se necesita vivir en una cámara de piedra o meterte en un convento o meterte en un lugar y aislarte del mundo. Eso fue lo que hizo que la gente creyera que eso es lo espiritual. Yo recuerdo una vez en la Guatemala antigua me invitaron a un convento de monjitas, me encantan las monjitas, y me preguntó la madre superiora, me dijeron: oiga hermano, quiero que la madre superiora quiera hablar con usted. Le dije: sí, con mucho gusto, feliz de la vida que voy al convento a visitarlas. Y me preguntó que cómo se recibía el Espíritu Santo. Y entonces les dije, tenía como 8 monjitas detrás de ella, sentadas en su escritorio, todas muy lindas, ¿verdad? Así, con caras muy bonitas todas. Y les dije: ¿qué hacen aquí? ¿Cómo que qué hacemos aquí? ¿Qué hacen aquí encerradas? ¿Por qué? Porque el mandato es Mateo 28, ir a predicar el Evangelio. Ustedes han sido engañadas. ¿Cómo van a ganar a la gente encerradas en un convento? El diablo las engañó y los encarceló con los monasterios y los conventos, enseñándonos que para encontrar a Dios nos teníamos que recluir de la sociedad, y la orden es: vayan al mundo y prediquen el Evangelio. La madre superiora, me fui de Guatemala, a los 15 días se convirtió, me dijeron, y ahora es misionera en Brasil. Gracias a Dios por eso. La doctrina La iglesia tiene una obligación que es el evangelismo, el discipulado y las misiones. La iglesia no es una organización de beneficencia pública. La iglesia no está para poder satisfacerle a los pobres sus necesidades. Dice en Gálatas 6:10, a los que son cristianos, hazles mayores favores, porque se lo haces al pobre, se lo haces a Dios. Pero la iglesia tiene la obligación de predicar, discipular y mandar misioneros. Y cuando la iglesia se involucra en obras sociales, en prioridad a la evangelización y al discipulado, ha abandonado la doctrina de la palabra de Dios. Este es uno de los errores más grandes que actualmente se están calificando con la terminología de la justicia social. En segundo lugar, entró la doctrina de la prosperidad. Los católicos enseñan que para ser pobre eres espiritual, válgame Dios, y ahora entra el cristianismo que para ser espiritual tienes que ser rico. Y comienza a propagarse por la televisión y por diferentes medios la famosa teología de la prosperidad. En otras palabras, que Dios quiere bendecir a sus hijos. Y si no tienes 500 personas en tu iglesia, y si no es una iglesia con candeleros franceses y con alfombras persas, y si no tienes aire acondicionado, tú no eres un pastor de éxito. Porque las mega iglesias que tienen esto hacen competencia con los que no están, y los que tienen mega iglesia son realmente los que son bendecidos por Dios. Dios mío, Apocalipsis 2:9, la iglesia de Esmirna: tú eres pobre, pero no eres pobre, eres rico. Y cuando enseñamos que para ser espiritual no puedes ser pobre, nos damos cuenta que es un evangelio antibíblico. Nunca escuchen esto: jamás acabaremos con la pobreza, ni con las injusticias sociales, ni con las guerras, hasta que Cristo regrese. Así que el cristiano no es pacifista en el sentido de hacer desfiles y vamos a orar por la paz y que no haya guerra. Esto es antibíblico. Estas manifestaciones de pacifismo enarbolando el cristianismo están completamente equivocados. En tercer lugar, la infiltración del misticismo en los 70s con el famoso revolución del carismatismo. ¿Qué comenzó a pasar? Se comenzó a enseñar
que se debería sentir al Espíritu Santo, con señales, movimientos, caídas, para estar seguro de tenerlo. Y se comenzó a enseñar la nueva unción. Vengan a recibir la nueva unción. Hemos hablado bastante de esto en la mañana, que es una sola unción cuando recibimos a Cristo como el Salvador. Ya no hay 2 o 3 unciones, hay llenuras, pero no nuevas unciones. Y se comenzó a enseñar que es mejor no hablar de doctrina, ni tampoco se necesita teología, porque las doctrinas dividen. Y se comenzó a enseñar al pueblo que deberíamos buscar experiencias místicas. Yo recuerdo que fui a una iglesia donde pasé y uno de los dirigentes así me puso de esa y me quería tumbar. Y lo agarré de la corbata y le dije, a mí no me tumbas, le dije. A mí no es el Espíritu Santo. Tú eres el que me estás tumbando, no el Espíritu Santo. Y había iglesias donde comenzaban a tumbar a la gente y ponían atrás catchers que los cacharan. Le dije, si el Espíritu Santo te tumba, ¿tú crees que te quiere descalabrar? ¿Tú crees que te vayas contra una así, que te va a romper la cabeza? Si es del Espíritu Santo, déjalo. No, el Espíritu Santo no quiere que mataran a ninguna persona. No es que tiene que haber atrás alguien que los cache. Que cayó polvito de oro del cielo, lenguas, risa santa, vómito santo, chicles santos, bautismo con mangueras santos, ladridos de perros santos, rugidos santos, trapos ungidos. A mi casa y a la casa de ustedes llegaban sobres de predicadores que si yo venía una mancha de aceite que venía ungido ese sobre, y si yo mandaba $100, me protegían durante 10 meses de las maldiciones del diablo. Increíble, y la gente lo hace y lo sigue creyendo. Y finalmente cobrar por predicar y el ecumenismo.